Hola, muy buenas. Os damos la bienvenida a Radio Aleris, tu podcast de alimentación. La tiroides, esa mariposa o esa glándula que juega un papel fundamental en la regulación de muchísimos procesos. Cuando esta glándula se desregula, cuando esta mariposa pues echa un poco a volar, ya veremos dónde, se producen patologías como el hipertiroidismo o el hipotiroidismo. Es decir, o hay mucha hormona circulando, o hay muy poquita hormona circulando, o hay algo que esté pasando ahí que, bueno, no os voy a contar yo, os lo va a contar Beatriz Cerdán, compañera de Madrid, que básicamente, vea, es como que esta mariposa echa a volar o se echa un poco a dormir y pasan muchas cosas. Exacto. Al final, esta glándula tiroidea es un regulador de nuestro sistema endocrino, es como, y tiene un poder brutal y afecta a muchísimas cosas. Y bueno, en el episodio de hoy vamos a intentar desvelar todos estos misterios, como dices tú, ¿no? De esta pequeña mariposa que a veces echa a volar. Vea, porque esto a veces genera dudas. A veces hay hipo y a veces hay hipertiroidismo. ¿Cuándo hay hipotiroidismo? Muy buena pregunta, Luis, porque aquí la gente yo creo que se hace un lío, ¿no? Hipo, suena como bajo, alto, ¿no? Que realmente tiene esa asociación. Al final, como estamos diciendo, ¿no? El tiroides, que es un órgano que forma parte de este sistema endocrino y lo que hace es que sintetiza dos hormonas, ¿vale? Que son la T3 y la T4, que eso seguramente os suenen. A todos los que tenéis este tipo de patologías estaréis cansados de oír estos términos. O la gente que vive en Madrid sabe que la terminal 3 a terminal 4, pues puede también saber que similar hay dos hormonas que se llaman igual. Total. Y nada, pues estas hormonas están bajo la influencia, ¿no? De la TSH, que es la tirotropiona, y que son las que regulan estas dos hormonas en el eje hipotálamo hipófisis tiroideo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando se desregula, ¿no? Vienen esos problemas de hipo o hipertiroidismo que estamos comentando. Cuando estamos hablando de un hipo, es que realmente la actividad de la glándula de la tiroides está baja, por eso hipo, ¿vale? Pero al contrario de lo que se puede pensar en una analítica, los valores parecen no y llamativos, porque dices, hipo tendría que estar bajo, ¿no? La TSH. Al revés, está alta. ¿Por qué? Porque dice, oye, aquí hay algo que no está funcionando, no hay lo suficiente, ¿no? Entonces, como vamos a arrancar el coche, venga. Entonces, cuando hay un hipotiroidismo, lo que vamos a encontrar es una TSH alta y lo que va a estar bajo son la T3 y la T4. Es decir, como ve que no arrancan los motores, la T3 y la T4 están bajitas, dice, venga, vamos a darle caña, ¿no? Entonces, realmente es como por dar un ejemplo, Bea, es como si intentásemos clavar un clavo en cemento con más fuerza. No por meterle más fuerza vas a clavar antes el clavo, porque el problema es que es el cemento. Exacto. Entonces, que es con lo que mucha gente se hace lío. La gente siempre piensa que como la TSH está elevada, tengo hipertiroidismo. Es como, no. Tienes hipotiroidismo. Tienes la hipofunción del bicho. Exacto, ahí vienen, ¿no? Esas, no, es que la tengo alta, entonces es hiper, es hipo. No, es importante que es al revés de lo que podemos pensar y lo que realmente nos van a indicar si es hipo o es hiper van a ser la T3 y la T4. Lo como dice ese, ¿no? Del aeropuerto de Barajas, que esto va a ser un poquito más gráfico. Entonces, realmente es pues esa regulación, ¿no? que vamos a ver de la TSH, lo que va a indicar, ¿no? Como esa misión que tiene de intentar regular un poco estas reacciones metabólicas. ¿Y qué pasa? Que muchas veces, eso quizás en muchos casos, ¿no? Dice, yo tengo tiroides, pero no me mandan medicación, que es el famoso hipotiroidismo subclínico, ¿no? Realmente ahí lo que vemos es que la TSH está alta, en plan de, aquí hay algo que no está bien, pero realmente la T3 y la T4 están ahí como sobreviviendo, ¿no? Están en valores normales. Entonces, en este tipo de casos, muchas veces ni siquiera es necesaria esa medicación y lo que intenta es que la TSH intenta compensar, ¿no? Es decir, intenta darle caña para que al final pues la T3 y la T4 tiren para adelante. Y en este caso lo consigue y por eso no hace falta, ¿no? Esa medicación y al final pues intenta compensar un poco. Pero bueno, ahí ya vamos desvelando esas diferencias. Y aquí voy a poner otro ejemplo. Es como si fueras una autovía a 120 porque es el límite máximo de velocidad, pero en lugar de ir a quinta o a sexta marcha vas en tercera. Es porque las revoluciones van a estar en 8.000, 7.000, las que sean, porque intenta darle fuerza, darle caña al mono, ¿no? Darle fuerza. Y realmente vas a llegar a la misma velocidad, pero a costa de cargarte, no sé, la caja de cambios, el motor, no sé lo que romperíamos y se me da bastante bien el tema mecánica. Pero la cosa es que estás tan revolucionada o estás tan revolucionado y además
tiene mucha relación con otros con algunos de los síntomas del hipertiroidismo, ¿no? Por eso muchas veces suelo colocar el ejemplo de el coche que va muy revolucionado para llegar a lo mismo. Sin embargo, el hipertiroidismo, ¿con qué se caracteriza? A nivel TSH que comentábamos ahora. Justamente al revés, ¿no? Cuando estamos hablando del hiper, ¿vale? La causa más frecuente del hipertiroidismo es la enfermedad de Graves, ¿vale? Que muchas veces dicen enfermedad de Graves y la gente incluso no asocia, ¿no?, con el tema del tiroides, porque parece que el tiroides es una cosa y esto es otra cosa, ¿no?, para el lado. Y realmente es lo mismo. Entonces, realmente lo que encontramos cuando hay un hipertiroidismo es justamente al revés, la TSH está baja y lo que están altas son la T3 y la T4, ¿vale? Entonces, realmente la enfermedad de Graves también eso produce como una serie de anticuerpos que estimula la producción de hormonas tiroideas. Por eso están las T3 y la T4 altas, en cambio la TSH está baja. Esto también puede estar producido dentro de muchas causas, ¿no?, por esta patología. También puede haber, pues no sé, tema de tiroiditis, infecciones víricas, de exceso de yodo en la alimentación, que esto, bueno, no está frecuente, pero bueno, puede pasar. Incluso la existencia de tumores en la glándula tiroidea, que bueno, esto tú, Luis, controlas más, que es un experto, ¿no? Te voy a decir que no se nos olvide que a veces los tumores también, un tumor en el tiroides puede provocar esta hiperfunción de la hormona de la glándula tiroidea, y que precisamente muchas veces cuando la gente pierde peso muy rápido, que te dicen, no, es que tienes hipertiroidismo, te vamos a quitar la tiroides. Claro, ¿por qué te van a quitar la tiroides por este tema? Pues muchas veces porque hay un tumor que está provocando una hiperfunción. Y también hay veces que se produce un hipotiroidismo a raíz del tratamiento quimioterapéutico, radioterapéutico o simplemente radioterapéutico en este caso porque se quema la glándula, o mucho más sencillo, porque ha habido una metástasis en la zona, entonces esa zona deja de funcionar. Sí, es más, normalmente los hipertiroidismos, ¿no?, al final hay muchas vías de tratamiento, pero claro, hay que solucionar el problema. Obviamente, si es por este tipo, ¿no?, por un problema oncológico, pues hay que tomar las medidas adecuadas, y si es por una extirpación o algo así, normalmente los hiper suelen acabar en hipo. En un cambio, ¿no?, que dices, ¿no?, es que claro, si están haciendo ese tratamiento, están pues al final desregulando esas hormonas tiroideas, pues bueno, obviamente el médico tendrá que ajustar lo que haya que ajustar, ¿no? Pero sí que normalmente pues a veces se tiene que hacer, por desgracia, pues este tipo de operaciones. Uno también muchas veces se puede también tratar con yodo radioactivo para destruir la glándula tiroidea, ¿vale? Pero bueno, es importante saber diferenciar, y obviamente nosotros como Nutris pues no tenemos un papel, ¿no?, en el tratamiento en este nivel, pero sí que en la parte nutricional, que ahora comentaremos algunas cosas, pero yo creo que esta parte, ¿no?, que hemos dicho de diferenciar, Luis, yo creo que es fundamental. Sí que igual que hemos dicho que en el hiper es el Graves, sí que también quería destacar que en el tema del hipotiroidismo el tiroides más frecuente es el autoinmune, que es la tiroides de Hashimoto, que normalmente dice tiroides de Hashimoto, y dice, pero muchas veces en consulta me dicen, tengo hipotiroidismo, y le preguntas, ¿pero qué tipo, no? O sea, y ahí dicen, uy, ¿cómo que qué tipo? ¿Autoinmune? ¿Qué es esto, no? Entonces, pues tienes que ver, ¿no?, por parte del médico, pues que revisen cuando hay un este tipo de tiroides, porque realmente ahí lo que está pasando es que tu propio cuerpo está reaccionando con tu glándula tiroidea y la está atacando a sí misma, ¿no? Entonces, el diagnóstico en este tipo de casos, además de obviamente ver que, como hemos dicho antes, pues como va a ser un hipo, va a estar la TSH alta y la T3 y la T4 baja, también en este tipo, para ver si es autoinmune, habría que hacer ese descarte, ¿no?, para ver qué tipo de tiroides con la TPO, ¿vale?, que sería la peroxidasa tiroidea, y la tiroglobulina, ¿vale? Entonces es una manera tampoco dentro del tiroides que tienes saber si es autoinmune o no autoinmune, porque esto también puede ir asociado, Luis, con otras patologías. El tema del tiroides se asocia, por ejemplo, a celiaquía, incluso hay gente con intolerancia a la lactosa, y cuando hay tema autoinmune ya es un terreno pantanoso que hay que ir viendo. Porque la hidroterapia cambia completamente, o el abordaje que vas a dar. Por ejemplo, es más urgente entonces valorar tu vitamina D, no sea que la estemos liando con el tema autoinmune. Y así como, por ejemplo, ahí no recuerdo qué compañera decía que siempre que encuentras un autoinmune seguro que son dos. En plan que muchas veces cuando encuentras un autoinmune se van como acumulando con el tiempo. Si encuentras una celiaquía, quizá hay una relación con dermatitis herpetiforme en muchísimos casos. Si hay una dermatitis herpetiforme, busca el intestino, que igual te encuentras con alguna sorpresa. ¿Que tienes gastritis autoinmune? Pues fíjate en lo que pasa a nivel de tiroides. Es como súper habitual, cuando va uno van dos. ¿Quiere decir esto que las personas que tienen que ahora está escuchando esto, que solo, entre comillas, tienen tiroides de Hashimoto, tienen que preocuparse? Bueno, sí, no jugaría tanto con preocuparnos, pero sí con cuidarnos con más ahínco, en vistas de que no vaya a más.
pero es verdad que la mayoría de autoinmunes siempre terminan desembocando en 2, 3, 4 de golpe, como las enfermedades raras, que habitualmente cuando aparece una persona una no aparece una, aparecen dos. Totalmente, sobre todo por descarte y decir que a lo mejor cuando tienes una patología pues tienes síntomas, ¿no? Típicos del tiroides, cansancio, bueno, ahora hablaremos un poquito de estos síntomas comunes, ¿no? Pero a veces también pueden aparecer gastrointestinales, que tengas una patología no significa que no tengas otra, entonces hay que aprender también un poco a escucharnos, a ver qué nos está pasando, ¿no? Porque bueno, normalmente en el tema del hipo pues vamos a encontrar fatiga, incluso puede aparecer estreñimiento, puede aparecer pues eso, problemas con el tema del pelo, de las uñas, mayor sensibilidad al frío, porque bueno, no hemos comentado, pero la tiroides es una gran reguladora, ¿no? de la temperatura, tiene esa regulación de la termogénesis. Entonces, bueno, es importante también hacer ese descarte, pues que a veces los síntomas se pueden confundir y yo creo que eso es importante de no caer en el error de, nada, todo es el tiroides y que tengamos una celiaquía mal diagnosticada, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí es importante tener cuidado. Y que por lo que muchas veces uno de los síntomas más reconocidos del hipotiroidismo no es que he cogido peso porque tengo hipotiroidismo. Sí y no, es decir, muchas veces se coge peso por el tema termogénico y por el tema de cómo influye el metabolismo basal, pero también por el cansancio, tiendes a hacer menos actividad física. Mira, aquí te cuento una anécdota que además es mía. El primer año que yo viví en Valencia, yo llevo en Valencia viviendo ahora mismo 7 años. El primer año que viví en Valencia, que fue el año que empecé la tesis, el segundo año que tenía la tesis, de repente perdí 8 kilos y medio. Y claro, perdí 8 kilos, que se me notaba, vaya, que es que me quedé un poco pelado. Y una de las cosas que comentando con compañeras decidí fue hacerme una analítica porque quizá tenía hipertiroidismo. No, lo que tiene un estrés del copón. Pero claro, esa pérdida de peso de más de un 10% de mi peso corporal en el lapso de menos de un año es como que nos preocupó. Me preocupó claro. A mí, me preocupó a gente cercana, en plan, oye, igual esto es mucho peso y yo además tampoco tenía muy clara la causa. Claro, luego pienso y digo, tenía un estrés del copón bendito, porque la tesis, bueno, otro rollo, ya hablar, este no es el podcast, ¿no? Pero ya lloraré en otro sitio. Y por otra parte, el hecho de haber empezado a vivir fuera de casa de mis padres, claro, había empezado a comer diferente, eso también influía, ¿no? ¿Por qué cuento esto? Simplemente porque muchas veces tendemos a acusar a la enfermedad o a la patología de las causas que nos están provocando un síntoma y no siempre hay que pensar solo la patología como la causante principal de los síntomas, ¿no? También una cosa que contamos con el tema de la menopausia. La gente que coge 20 kilos con la menopausia, pues mira, es que la menopausia explica 3. Los otros 17 kilos no te los puedo explicar por menopausia. Aquí un poco lo mismo. Es verdad que el hipotiroidismo y el hipertiroidismo puede tener un cambio significativo sobre el peso, pero no va a explicar todo el peso, el propio cambio sobre la tasa metabólica. También, por ejemplo, el que estés más cansada, más cansado y te permite hacer menos actividad. Y todo esto hay que tenerlo en cuenta de cara a poder mejorar en general todo el plano de acción, porque muchas veces como no, es que cojo peso porque tengo hipotiroidismo. Sí, a ver, eso puede ser una opción, pero no van a ser todas las opciones. Claro, puedes más coger cuando la peso medicación está bien. Por ese motivo, eso es importante, ¿no? Cuando la medicación está bien, pero sí que a veces es importante regular, porque a veces no se da al principio con la primera dosis, esto lo tiene que ir ajustando el médico, pero como dices, tú puedes tener tu patología, pero independientemente de eso, si eso comes mal, ya también va a ser un factor de riesgo para otras muchas cosas, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, que yo siempre lo llevo a mi terreno con el tema de la microbiota, por ejemplo, tener un problema, ¿no? A nivel de esa disbiosis también puede ser un factor de riesgo. Entonces, la alimentación nos afecta en todos los sentidos y es muy importante tener esto en cuenta, ¿no? A nivel de no solo por el tema del tiroides, sino, oye, estoy teniendo una bajada de peso, que eso sí, de escucharnos, ¿no? Tú, por ejemplo, en tu caso, Luis, oye, veo que algo no va bien, voy a revisarme, eso es importante, me descarto cosas. No, bueno, como estoy estresada, ya lo normalizo, ¿no? Que pasamos de un punto a otro. Entonces, yo creo que es importante, pues, cuando algo ves que no va bien, pues estudiar qué está pasando. Oye, es mi alimentación, no duermo bien, ¿no? ¿Qué síntomas hay para hacer bien ese cribado? Y además en el caso de hipotiroidismo pasa mucho, o hipotiroidismo a raíz de un hipertiroidismo, pasa mucho que la levotiroxina y la Eutirox es quizá la medicación con la peor posología explicada de la historia. Totalmente. Porque esto que no se nos olvide que la medicación tiene que tomarse, a ver, ¿cuánto? La medicación sí tiene que tomarse que no afecte con la alimentación, porque yo creo, como tú dices, es una de las medicaciones que más puede afectar con la alimentación. Yo, vamos, minimísimo 1 hora, que la gente dice media hora y nada, me la tomo y a los 10 minutos me estoy tomando el café, que no. Incluso cuanto más lo alejes, mejor. O, por ejemplo, yo digo siempre que cuando hay dentro, que ahora hablaremos de la soja y todas estas cosas, que no hay tanto miedo como se tiene que tener, ¿no? Con estos alimentos, sí que intentemos dejarla un poquito más de 1 hora, bastante más, porque igual sí que puede generar esa interacción
la medicación, que es muy importante. Entonces, intentar café, té, suplementos de fibra, calcio, ¿vale? Todas estas cosas que intenten estar muy alejadas. Yo siempre digo a los pacientes, si te tienes que tomar cualquier medicación, te la pones en la mesita con el vasito de agua y eso que abres el ojo y dices, ¡ay, 5 minutitos más! Vale, pues te la tomas y sigues durmiendo 5 minutitos más. Pero esos 5 minutitos ya cuentan y luego tú ya, venga, te levantas, te preparas, te arreglas, te vistes y luego ya, pues ya desayunas. Pero es importante dejar ese tiempo porque es que si no puede afectar bastante a la eficacia. Y que la gente acabe necesitando, por ejemplo, levotiroxina 125 y que realmente se coma todos los síntomas secundarios sin realmente estando tomando demasiada, más de la que debería. Yo aquí he visto de todo, desde la gente que se la toma con el desayuno hasta que la gente que lo que hace es, no, yo me la tomo, espero media hora y luego pues me tomo mi café con leche y luego pues mi tostada de pan integral con queso. Y es como, mira, o sea, le estás metiendo un chute de fibra, un chute de cafeína, un chute de calcio a este Tirox que, vamos, de todo menos bien. Muy bien. Está viendo estupendamente. Sí. No, hay que tener muy en cuenta esto. Incluso que no se nos olvide que se puede tomar 3 horas después de cenar, que a veces insistimos en tomarla mucho antes del desayuno, pero igual no es viable. Igual cenas a las 7 de la tarde porque te vas a hablar inglés, pues tomas a las 10 y media de la noche. Sí, y esto llama mucho la atención en consulta porque lo tienen como súper asumido en plan, no, es que el médico me ha dicho que tiene que ser por la mañana el ayunas, ya, pero es que si ayunas no lo estás haciendo en ayunas porque piensas, vale, sí, llevo muchas horas sin comer, pero no piensas lo que viene después, ¿no? Entonces es mejor tomarlo por la noche y la gente, no, pero es que tiene que ser, yo no, de verdad que no pasa nada, que si te la tomas en las condiciones que estamos comentando y dejes tu tiempo prudencial, oye, no pasa nada, pero será mejor que te la tomes por la noche que no por la mañana mal tomada, ¿no? Y que al final lo importante es tomársela siempre a la hora a la que te la puedas tomar. Si eso pasa porque tengas en cuenta como que tiene que pasar luego una hora hasta que desayunes, pero te viene bien tomarla a las 6 para desayunar a las 7 y media, 8, pues adelante, para ti. Pero siempre hay que tomarla en lo posible en la misma hora. Porque el cuerpo se regula mejor de esa forma. Hemos comentado que hay algunos algunos alimentos que interaccionan con esta medicación. Concretamente hay algunos minerales. Háblanos un poco de esto. Por ejemplo, dentro de que cosas que tenemos que destacar, ¿vale? El tiroides y de la alimentación, vamos a descartar nuestro querido amigo el selenio, ¿vale? Que mejora nuestra función tiroidea y ya dejando un poco de lado la medicación, ¿no? Sino que nosotros podemos hacer para mejorar o qué cosas tenemos que tener en cuenta a nivel de aspectos dietoterapéuticos respecto al tiroides, sería por ejemplo este selenio. Este selenio lo vamos a encontrar sobre todo en nuestras nueces, ¿vale? En nueces de macadamia, por ejemplo, legumbres o productos integrales, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos que intentar, bueno, el tema del selenio yo creo que es importante. Al final, si tenemos una dieta saludable, pues vamos a incluir alimentos de calidad que nos lo van a aportar. Y por otro lado, bueno, también tenemos que el tema del yodo, que venimos, ¿no?, un poco hablando de todo este tema del problema de tomar demasiado, que hemos comentado en el tema del hiper, pero bueno, tomar poco tampoco es lo aconsejable, ¿no? Tenemos que llegar a un punto medio, ni mucho ni poco, como dice la canción, ¿no? Entonces tenemos que intentar, pues la sal se recomienda sal yodada, ¿vale? Para toda la población, pero tampoco se recomiendan en este tipo de pacientes el tema de las algas porque, bueno, no sé si Luis has visto las cantidades de yodo que tienen las algas, pero son barbaridades. Sí, son cantidades que el gran problema que tiene el yodo es que es necesario y se tiene que tomar una cantidad, pero no tenemos que pasarnos de esa cantidad. De hecho, es como el único alimento que está desrecomendado precisamente por la cantidad de ese mineral que tiene. En este caso, las algas. Y en España decíamos siempre que no era problemático, que tampoco comíamos tantas. Y resulta que luego pues, hubo un boom de restaurantes japoneses y un boom de moda sobre lo positivas y lo buenas que son las algas. Entonces la gente empezó a comer mucho más. Entonces este discurso que teníamos de quizá aquí no va a pasar nunca y nos reíamos de otros países de los que podía pasar, pues nos lo hemos comido con patatas. Totalmente. Con wakame nos lo hemos comido. Todo así, combinado. Un plato bien rico. Bueno, y volviendo un poco a alimentos que también pueden afectar, ¿no? Los famosos bociógenos, que suena esta palabra así un poco rara. Realmente los bociógenos los vamos a encontrar en crudíferas, ¿vale? Sobre todo, por ejemplo, pues en brócoli, repollo, coles de Bruselas, ¿vale? ¿Y qué pasa con este tipo de alimentos? Pues que tiene una sustancia que se llama goitrina que afecta la síntesis de las hormonas tiroideas, pero tenemos la solución.
simplemente con darle un poquito de temperatura se puede inhibir realmente esta goitrina. Por lo tanto, mientras no os comáis las crudíferas en crudo, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Simplemente tenía un poquito de precaución con estos alimentos y ya estaría. Y luego, respecto a la soja que hemos comentado antes, intentar evitarla un poquito del tema de la medicación, hay también mucho miedo, mucho mito, no es que no puedo tomar soja porque es mala para el tema del tiroides, más allá de todos los mitos y todas las especulaciones que se hacen sobre este tipo de temas. Entonces, realmente no hay suficiente evidencia para decir, oye, la soja va a ser mala. Lo que se intenta es, oye, mira, no tomes más de X raciones, de 3 raciones al día, porque igual te pasas un poco de la soja, y sobre todo no vamos a tomar ningún suplemento, porque el problema al final son los extractos que son concentrados, pero la soja, la cantidad que puede tener, que puede afectar, está tan poco concentrada que es que no va a ser representativa, ¿no? Entonces, realmente, a pesar de lo que se suele pensar, no van a interferir, sobre todo cuando hay una suficiente ingesta de yodo. En caso de que no hubiera suficiente ingesta de yodo, habría que tener un poquito más de cuidado. Pero si tú tienes tus requerimientos nutricionales y tomas soja, no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Entonces, intentar tener un poquito de cuidado, o si la medicación no está muy bien controlada, yo intento a veces controlar un poquito más. Oye, no te pases de las raciones, incluso bajo un poquito más si es necesario, pero vamos, que no tengáis miedo de consumir soja por mucho que tengáis problemas tiroideos. Que al final también aquí, con esos miedos que se nos van, ¿no?, instaurando en la sociedad, pues dejamos de comer alimentos que son muy interesantes, que nos van a aportar mucho más beneficios, porque la soja tiene mucha proteína, es una legumbre fenomenal, y a veces pues por miedo dejamos de consumirla y no tiene sentido. Así que fuera miedos. Y aquí una cuestión más de lo que comentabas antes de las crucíferas. Yo antes decía eso, ¿no? Que no hay que consumirlas crudas y punto, que es tan simple como esto, porque al final la goitrina se degrada, se desnaturaliza, se degrada con calor. Solo hay en España un caso registrado de persona que comió demasiadas crucíferas y por eso empezó a tener problemas de tiroides. Y fue una señora que cultivaba mucha col de Santiago, que es en Galicia, que es un tipo de col específica que se suele plantar por allí. Entonces, pues ese año debió de tener la recolección de su vida, y de tanto comer al final tuvo un problema de la glandotiroidea. Y claro, yo antes decía siempre esto, ¿no? Esto mismo que comentabas, de que al final no era tan relevante, hasta que un compañero, Nico Piedrafita, un día me corrigió y me dijo, oye, por cierto, está bien lo que dices, está bien, vale, well, ok, pero que sepas que en Galicia pasó esto, ¿no? Y es como un caso muy paradigmático de la persona que esto que decimos siempre, de, ojalá un día conozcamos a la persona que estaba en el hospital por comer mucha verdura. Pues un poco lo mismo. En este caso sí, hay un caso registrado de persona que comía demasiadas crucíferas. Pero vamos, que se las comió todas, parece ser. Que lo tengamos en cuenta, que quizá no sea relevante. Claro, se puso las botas ahí, ¿no? Con las crudíferas. Pero bueno, si tenías que, cuando tienes tu huerto, a veces decir que no a esos productos. Claro, pues aprovechabas, ¿no? Totalmente. Pero que un poco también nos sirve para evaluar, ¿no? Que a veces esto que existen miedos que pueden estar ahí, pero que realmente en la práctica no son miedos de verdad. Son miedos de, oye, sí, la goitrina o los bocéfanos potenciales, pero no, a ver, hay que aterrizarlo, que algo exista, sea estadísticamente significativo, a veces es clínicamente relevante. Por ejemplo, nadie te diría no comas manzanas por el cianuro, ¿no? Porque las pepitas tienen cianuro. No, pues no, come la manzana y la pepita, pues no te la vas a comer, pues es que igual es clínicamente irrelevante pese a ser estadísticamente significativo. Sí, pues por ejemplo, también creo que se ha estudiado la variedad del mijo perlado, ¿vale? También sí que tiene una asociación que puede disminuir la función tiroidea, porque se ha visto que sí que es capaz de inhibir la enzima la TPO. Pero claro, tampoco aquí en España es que vivamos esta variedad de tipo de mijo, entonces a veces hay que también ponerlo un poco en contexto, pero bueno, que fíjate que luego casos como este tipo pues salen, ¿no? Como me has contado con el tema de las crudíferas. Pero bueno, simplemente que tengáis en cuenta los aspectos más generales, los aspectos más importantes, que yo creo que donde la gente más falla es en el tema de la medicación. El resto, pues obviamente comer bien, que por mucho que tengáis problemas de tiroides, al final no coméis bien, pues estamos un poco en las mismas de siempre. Ya sabéis, la gente que tengáis problemas de tiroides, de hipotiroidismo, de hipertiroidismo, vigila la alimentación, que sea lo mejor posible, y cuidado sobre todo con la medicación, especialmente a las personas que tenéis hipotiroidismo. No os preocupéis tanto por la soja, no os preocupéis tanto por los bocéfanos potenciales, no os preocupéis tanto por la goitrina, y simplemente pues comed más frutas y verduras, que ya está, y garbanzos, que eso hay para todo el mundo. Y además de pasar lo que nos pasa en consulta, también esperamos vuestras preguntas. Solo nos las tenéis que mandar por correo, por redes sociales,
llamáis al teléfono y habláis con nuestra compañera Bea, pero de recepción, y le decís, oye Bea, esto para el podcast. Entra a nuestra página web o nos contactéis por cualquier tipo de red social. Y por supuesto, recordad compartir también lo que compartimos para que llegue a todas las personas que puedan beneficiarse de comer mejor o simplemente de lo que vengamos a contar. No dudes en enviárselo a esas personas para, oye, pues escucha esto que igual te viene bien. También pues contarnos qué te ha parecido, qué opinas, qué nuevos tipos de coles te has encontrado que igual tenemos que tener en cuenta, además del brócoli, la coliflor o la col de Santiago. Y por supuesto, si te ves identificada o crees que podemos ayudarte, cuenta con Aleris. Madrid, Palma, Valencia y online. Hasta el próximo. Hasta el próximo. Gracias.